Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de marzo y abril y han sido meses un poco extraños porque he tenido que leer muchísima documentación para mi TFM, pero lo cierto es que he disfrutado de grandes libros que me han gustado muchísimo y también de otros tantos que siento que se me han quedado un poco a medias y no me han terminado de convencer, otros tantos que tenía en la TBR desde hace muchísimo tiempo y que finalmente he leído, así que os voy a hablar de todos ellos ahora mismo. Pues vamos a empezar por todo lo alto con un libro que me habéis dicho que necesitaba leerme, me lo habéis recomendado hasta la saciedad, sobre todo porque para nadie es un secreto mi obsesión con Drácula, para nadie es un secreto lo mucho que me gustó este libro. Tenéis un vídeo exclusivo hablando del autor y de la obra por aquí por mi canal, porque hay que hacer también autopromo. Y finalmente me he leído Drácula, el origen, que está escrito por Drake Stoker y J.D. Barker. Estaré probablemente diciendo el apellido muy mal, tenéis que perdonarme, yo lo siento muchísimo. Y bueno, a ver cómo os digo yo un poco lo que me ha parecido este libro, porque tengo muchísimos sentimientos encontrados. No quiero decir que el libro no me ha gustado, porque en realidad sí que me ha interesado, sí que me ha mantenido enganchada, pero en cierta parte pues se me ha quedado un poco flojo y yo os voy a exponer por qué. Pero antes de ello os voy a contar pues que este es un libro que está escrito pues por Drake Stoker, que es el tatarasobrino nieto del autor de Drácula, de Bram Stoker. Y claro, yo con esto ya tenía como las expectativas muy altas, sobre todo porque me di cuenta, investigando un poco, que él había recopilado información que tenía pues Bram Stoker al momento de escribir Drácula. Me pareció una promesa muy interesante, sobre todo porque nos vende la idea de que Bram Stoker pues recogió datos autobiográficos específicamente de su infancia para pues construir todo el mito de Drácula, toda esta leyenda alrededor de su novela. Y bueno, vamos a conocer en un principio a Bram justo cuando es un niño que realmente tiene una salud muy delicada, casi desde que nació. Es un chico que no puede hacer vida normal, que está encerrado en su alcoba, que no puede salir a jugar con sus hermanos porque posee una salud muy frágil, cuestión que es muy extraña porque cada vez que está su nana, digamos su niñera en casa, que es la nana Helen, pues él recobra la salud misteriosamente y cuando ella se aleja pues básicamente él vuelve a caer en cama enfermo. Pero digamos que alrededor de la edad de los 7 años, no estoy de todo segura si fue los 7 o los 8, parece que hubo un suceso un tanto extraño en la vida de Bram y que milagrosamente recuperó la salud. Pasó de ser este niño enfermizo que no se sabía pues si iba a sobrevivir a convertirse en un niño completamente sano, deportista, fue al colegio con total normalidad y pues se dice que es porque evidentemente su nana era una vampira. Cosa que a mí ya de entrada este argumento me llamaba muchísimo la atención y creo que ha sido realmente lo que me ha mantenido enganchada. ¿Qué ha pasado con el libro? Que yo siento que tiene obviamente ese paralelismo con Drácula que forma parte pues de la atmósfera que logran crear los autores y de cómo converge la trama, que en cierta parte pues se me hacía un poco repetitiva. Obviamente porque mis expectativas eran un poco diferentes tal vez. Yo esperaba que ahondase más en otro tipo de situaciones y no que fuese casi un calco de Drácula, porque mi problema es que había muchísimas, pero muchísimas situaciones que me parecían un calco exacto de Drácula. Sin embargo, creo que a lo mejor esto puede ser una opinión muy personal, o a lo mejor es que yo tengo demasiado presente el libro de Bram Stoker en mi cabeza y por eso he visto como esas referencias tan notorias que no tienen que ser necesariamente negativas, pero que a mí pues como que veía los patrones, veía una narrativa muy similar y claro, en cierta parte pues me chocaba un poco porque siento que ese libro pues es inimitable de alguna manera, conseguir lo que te transmite es muy complicado, entonces hay cosas que me chocaron un poco. Lo cierto es que el libro sí que es interesante, yo me he apuntado muchas referencias y muchas frases que me gustaron, sobre todo lo que más me ha gustado a mí es el final del libro, específicamente porque tiene una leyenda, una historia de amor, que creo que es lo que más me ha gustado, creo que es la parte más interesante, la parte más diferente de este libro y lo que más aporta, digamos, que dentro de la trama, o al menos es lo que a mí más me ha interesado. También es cierto que hacia el final del libro hay referencias que han dejado los autores como de esas notas de Bram Stoker. También tengo que confesaros que me ha resultado muy interesante
descubrir que cuando el libro fue vendido al editor, pues básicamente sugirieron distintos cambios para que esto no se interpretase como algo autobiográfico. Me refiero al libro de Drácula, o sea, lo que nos comenta aquí Drake Stoker. Son cosas que él ha recopilado a lo largo de los años y que arrojan bastante luz, no solo sobre la historia de Drácula, sino también sobre la vida de Bram Stoker. Y creo que esto es lo que a mí realmente más me ha interesado, ver estas notas, ver esas diferencias, descubrir que hay ciertas copias de Drácula que a lo mejor sí están un poco más íntegras a lo que el autor esperaba, digamos, que contar dentro de la historia. Yo de hecho me lo terminé y lo primero que hice fue decirle a Tomás que si yo tuviese que describir este libro con una imagen sería con el típico meme este del graffiti de vampiro existen, porque realmente te deja con la sensación, con esa certidumbre de que hay algo más allá, hay algo que no conocemos del todo. Y a mí sobre todo este misticismo, este misterio, pues me encanta encontrarlo dentro de los libros. Yo estaría súper satisfecha y contenta de que hiciesen una recopilación de todos los escritos de Bram Stoker y que a lo mejor nos arrojasen como más luz sobre todas esas partes, digamos que un tanto desconocidas de la vida del autor, de que pudo haber sido verdad, de que no. Yo ese libro me lo compraría y me lo leería 1.000.000 de veces. Así que sí, definitivamente es un libro con el que tengo sentimientos encontrados, porque por una parte me ha gustado, pero por otra pues no ha terminado de llenar las expectativas que yo tenía. Entonces a lo mejor necesito como un poco más de tiempo para procesar, digamos que de todo, mi opinión. Pero bueno, de momento esto es lo que os puedo decir del libro. Y os voy a hablar de una de mis grandes sorpresas de este año, pero que además apunta a convertirse en una de mis mejores lecturas en 2022, y es Los 6 de Atlas de Olivia Blake. Y de verdad que este libro me ha encantado, me lo he leído súper rápido. Tenía como mis dudas porque pese a que no parece un libro bastante gordito, sí que tiene una letra muy pequeñita y me habían dicho que era un libro muy denso, que era un libro en el que costaba entrar, y yo fui como con mis recelos iniciales. Me lo llevé en Semana Santa, pues digamos que de viaje, y descubrí una historia completamente apasionante en la que en menos de 3 horas yo me había leído casi 150 páginas, y esto para el momento en el que estaba es muy sorprendente, porque estaba como muy desconectada de todo lo que estaba leyendo, estaba muy dispersa, no me concentraba absolutamente en casi nada. Entonces fue como muy fresco, muy diferente encontrarme con este libro, que tiene un planteamiento muy interesante, una ambientación dark academia, que ya sabéis que a mí esto pues me puede y me gana el corazoncito. Pero sobre todo lo más importante, lo más interesante y lo que a mí más me ha gustado del libro son los 6 personajes protagónicos. Son tan diferentes, tienen unas personalidades tan marcadas, que a lo largo del libro es maravilloso descubrir cada una de estas voces narrativas y sobre todo ver cómo convergen entre sí y cómo tú te ves arrastrada en una trama que en un principio puede parecer que no es demasiado trepidante, pero tiene la dosis justa de misterio, de intriga, para que tú sigas adelante. Y es que en este libro nos plantean la idea de que las sociedades secretas existen, pero sobre todo una sociedad, la sociedad alejandrina, que digamos que es la que tiene la biblioteca más grande y más importante dentro de la historia del mundo, sigue existiendo, pero está oculta a los ojos pues del mundo, básicamente, para proteger esa sabiduría, ese conocimiento. ¿Qué pasa? Que cada 10 años eligen a los 6 magos más poderosos del mundo para que se metan en una especie de iniciación en la que pues entre ellos van a tener que competir un poco, porque después de este año de iniciación, al final, pues solo 5 de ellos van a pasar a formar parte de esta sociedad. Os podréis imaginar que los 6 personajes principales pues realmente son estas 6 mentes maestras y son muy diferentes entre sí. Me ha gustado pues la diferencia de perfiles de cada uno de ellos, pero sobre todo cómo van encajando y esa intriga en la que tú no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, y eso me ha gustado mucho porque la autora juega con tu mente, la autora pues juega con los giros argumentales del libro y te lleva en un viaje en el que tú, mientras más avanzas en la lectura, pues sientes esa necesidad de descubrir qué es lo que va a pasar, porque como bien os digo, pues hay secretos, hay intrigas, hay maquinaciones. Y a mí me ha encantado, de verdad que ha sido un libro maravilloso, que lo he disfrutado muchísimo, y estoy segura de que esta no será la única vez que lo veréis por aquí por el canal, porque espero que os preparéis. Voy a ser muy pesada con este libro porque a mí me ha encantado. Y otra lectura que considero que es perfecta para desconectar, sobre todo si estáis pasando a lo mejor por un bloqueo lector, o si tenéis ganas de leer algo que no sea demasiado denso, que sea muy ligero y que os podáis meter fácilmente dentro de la historia, pues esta recomendación os va a encantar, y es este libro que tengo por aquí, Érase una vez un corazón roto, de Stephanie Garber, que seguramente os sonará el nombre de la autora porque sí, es la escritora de la trilogía de Caraval, y este libro se ambienta dentro de esa dentro de ese mundo de Caraval, dentro de ese universo que ha creado la autora para la trilogía,
pero creo que es importante que os diga que no es necesario que os leáis la trilogía para leer el libro. Sí es cierto que este libro transcurre después de Caraval, entonces a lo mejor si tenéis demasiadas ganas de leeros esa trilogía, pues os haréis algún spoiler, pero los personajes tienen como que sus tramas aparte dentro de este libro. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Porque este libro para mí tiene como esa chispa de fantasía, tiene un mundo que me gusta mucho, sobre todo porque siento que bebe de los cuentos clásicos y lo transforma en algo como muy diferente, muy mágico, pero a la vez tiene como su tono oscuro, y esto es algo que pues a mí me encanta encontrar dentro de los libros. Este es muy curioso porque nos presenta a Evangeline Fox, que es una joven que ha perdido a sus padres, que tiene una madrastra, tiene una hermanastra, y resulta que el chico del que ella estaba enamorada, pues de la noche a la mañana le dice que se va a casar con su hermanastra. Os podéis imaginar la cara de Evangeline cuando se entera de esta situación. Es como, a ver, tú a mí me has hecho un montón de promesas y las rompes así sin ninguna explicación. Pues ella no entiende muy bien qué es lo que está pasando, pues ella decide, digamos que buscar una alternativa un tanto mágica en la que va a pedirle al príncipe de corazones pues que evite esta boda. Y este príncipe de corazones es un personaje muy retorcido, es un príncipe pues que deforma la realidad para su conveniencia, para conseguir sus objetivos, y él decide pues obviamente ofrecerle un trato que Evangeline, un tanto desesperada por la situación, va a aceptar, y las cosas se van a torcer muchísimo, porque vamos a ver en Evangeline esa búsqueda del amor, esa búsqueda de la aceptación, esa búsqueda también un poco del perdón por las decisiones que ha tomado, y por otra parte pues también vamos a ver a Jax, cómo juega con los personajes, cómo juega con las personas, con sus corazones. Es muy curioso, a mí el libro me ha gustado mucho, creo que tiene unas metáforas muy bonitas, pero sobre todo creo que la fluidez a lo largo de la narración es maravillosa, porque tú sin quererlo de inmediato te metes en la historia, de inmediato estás dentro de este libro, y es muy fácil de leer. A mí me ha gustado bastante. Yo estaba a punto de caer en una especie de bloqueo lector, porque bueno, eso no lo cuento generalmente en los wrap-ups, pero lo cierto es que estos 2 meses también he abandonado muchas tantas otras lecturas que había empezado y al final no terminaron de convencerme o no estaba en el momento correcto, y estaba yo como que voy a caer en un bloqueo lector, me lo veía venir, y lo cierto es que me leí este libro, me duró 3 días en las manos y pues me ha salvado del bloqueo lector, también tengo que decirlo. Y otro libro que también he descubierto estos meses y que lo he ido alternando porque lo he escuchado en formato audiolibro y también he ido leyéndolo en papel porque lo tengo en papel, es este que tengo por aquí, Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Ángel es una figura pública, creo que es un personaje bastante famoso. Yo personalmente lo conocí durante la cuarentena con las noticias que solía hacer en Twitter en menos de un minuto, y no sabía para nada lo que él había pasado, no sabía cuál era su realidad, no conocía qué era lo que iba a pasar, más allá pues de que había estado internado dentro de un centro psiquiátrico pues porque había perdido un poco la cabeza. Es un libro que a mí me tocó muchísimo la patata. Creo que las personas que hemos pasado por situaciones parecidas a lo mejor nos puede llegar de una manera mucho más dura, de una manera mucho más especial, pero en parte sí que me ha gustado mucho, sobre todo por la idea de normalizarlo y llevarlo a su terreno pues con ese sarcasmo, con esa ironía, que muchas veces es, digamos que una especie de mecanismo de defensa, pero que a mí también me ha ayudado muchísimo como a sobrellevar ciertos temas muy similares a los que él ha pasado. Yo os lo recomendaría porque sobre todo creo que trata la salud mental desde un prisma muy interesante. Creo que es necesario conocer este tipo de casos, creo que es necesario conocer estas historias de vida porque nos hacen, como bien os digo, pues normalizar los trastornos de la salud mental, nos ayudan a saber pues que si has pasado por algo parecido no eres la única persona que ha vivido situaciones como esta. Y personalmente me ha gustado mucho. No, como bien os digo, yo no conocía mucho más a Ángel Martín y yo es que no os quiero decir mucho más, simplemente os digo que él pasó por un brote psicótico y nos cuenta cómo esto cambió su vida, pero también cómo él llegó, digamos que a ese punto, las personas que se mantuvieron, cómo él veía la realidad durante esos momentos. Y no sé, yo me he sentido muy identificada, me he sentido muy representada y realmente me pareció un libro necesario, me pareció un libro muy importante. Y pues también os recomiendo mucho que le echéis un vistazo al podcast que tiene el mismo nombre, porque entrevista a personajes públicos en los que pues tienden a hablar también sobre sus problemas de salud mental y me parece muy importante. Y voy a seguir con una distopía que también creo que tenía el listón un poquito alto y siento que a lo mejor no me ha encantado tanto como el resto de personas, y os estoy hablando de este libro que tengo por aquí, Destrózame, de Tare Mafi. Probablemente estaré diciendo el nombre y el apellido mal, perdonadme como siempre.
Y este es un libro distópico que se publicó hace muchísimo tiempo. De hecho, pues en las comunidades de habla inglesa es muy famoso, es muy popular. Yo en España creo que se había publicado antes y ahora se están reeditando. Es la primera parte de una saga, como bien os digo, distópica. Y no es que no me haya gustado el libro, lo he disfrutado, el libro me ha mantenido enganchada, pero en cierta medida no he terminado de conectar del todo con los personajes, no me han terminado de gustar ciertas situaciones y esto ha hecho que, sobre todo pasadas las 200 y tantas páginas, se me hiciese un poco cuesta arriba la lectura. También creo que es porque alguien me hizo spoiler del segundo libro y esto hizo que mi interés pues cayese un poco en picada, y claro, yo sabiendo un poco hacia dónde iban a ir los tiros, sobre todo porque era un panorama que no me entusiasmaba en absoluto, pues mi interés fue decayendo. Lo cierto es que es un libro que tiene un planteamiento muy interesante, y es que nos cuenta la historia de Juliet, que es una chica cuyo poder reside en su piel. O sea, básicamente ella nadie la puede tocar, pues porque estas personas sufren una agonía terrible, la mayoría pues terminan por morir. Entonces ella está encerrada en una especie de celda en la que lleva, creo que es poco más de un año más o menos. Nunca ha conocido el contacto humano, nunca ha tenido un trato muy específico con sus padres, porque incluso estos rehuían un poco de ella. Y la cosa es que un día a Juliet pues le asignan un compañero de celda, y esto pues va a cambiar un poco su vida para siempre. Yo no quiero decir mucho más del libro a nivel de sinopsis, porque creo que esto es el principio, son las primeras 20-30 páginas más o menos, y creo que para disfrutarlo tal vez no necesitéis saber mucho más de qué va el libro. Siento que la tensión está muy bien administrada, siento que la intriga se va manejando a lo largo de la narración y esto hace que tú estés enganchado. Además está escrito con muchísima fluidez, hay bastantes diálogos, por lo que de inmediato empiezas a avanzar en la lectura. Pero a mí me ha faltado un poco de profundidad, no de parte de Juliet, porque yo creo que es un personaje que sí que vemos bastante bien esbozado, que yo supongo que además en los próximos libros pues se profundiza un poco más en ella, pero sí de otros personajes que a mí pues se me han quedado muy flojos. Y cierto que en cierta parte del libro pues el peso de la trama también empieza a caer un poco sobre sus hombros, y a mí esto pues ya me parecía un poco aburrido, pero porque yo no tenía interés en esos otros personajes. Es cierto, y para ser justa del todo, a mí me han dicho que los siguientes libros son muchísimo mejores porque ocurren cosas pues que no nos esperamos, que no nos vemos venir, hay personajes mucho más interesantes. Pero yo todavía no sé si voy a seguir con la saga, o sea, estoy como ahí en un punto en el que no sé muy bien si seguir con ella, si realmente no hacerlo, así que pues estoy todavía pensando qué voy a hacer. Pero bueno, creo que es un libro interesante, creo que es un libro fresco, que es un libro que te puedes leer en muy poquitos días, que te engancha casi desde el inicio, y que si queréis leer una distopía, pues a lo mejor le podéis echar un vistazo a este libro. Y ya el último libro realmente no lo leí estos meses, lo leí en febrero, pero cuando hice el wrap up de enero y febrero se me olvidó meterlo porque soy un desastre de ser humano, y es este que tengo por aquí, que es Reino de Papel de Victoria Resco. Además estuve en un directo con la autora, que es argentina, y me encantó conocer un poco más de su proceso creativo, de cómo se le ocurrió la idea, de cómo nació la historia de Aspen, y fue de verdad que muy interesante, sobre todo porque Victoria es muy joven y creo que tiene muchísimo talento al momento de escribir. Esta es una historia que para mí tiene esos tintes juveniles, pero que sobre todo aborda pues esos problemas existenciales que atravesamos a lo mejor a lo largo de nuestra adolescencia, el estar un poco perdidos, el no saber qué es lo que tenemos que hacer, o sea, estar en ese momento de confusión en el que el mundo, digamos que nos empuja a coger un camino y nosotros estamos como, es que todavía no sé muy bien qué es lo que yo quiero, no sé qué es lo que necesito, a lo que me quiero dedicar. Y creo que lo aborda desde una perspectiva muy interesante, sobre todo muy madura, en la que tú logras empatizar con la protagonista, pues que es Aspen, y digamos que ella vive en medio de una familia un tanto disfuncional, hay secretos entre sus padres, pasan por una racha un tanto oscura, y ella misma pues se ha convertido en una especie de superviviente que está un poco dispuesta a hacer lo que sea dentro del instituto para no convertirse pues en carne de cañón, en la persona a la que otros odian, pero no está del todo cómoda con ese papel. La cosa es que Aspen va a conocer a un chico que digamos que va a poner un poco en tela de juicio todo lo que ella sabe, pero sobre todo esa parte más retraída de sí misma, que no se atreve a mostrar el mundo y que con él en cambio sí que puede sacarlo. No siento que él sea un salvador para ella, porque no lo veo para nada de esta manera. Creo que más bien es un autodescubrimiento que hace a través de esta persona, en el sentido de que la lleva a hacerse las preguntas correctas, y me ha gustado mucho cómo lo ha llevado, me ha gustado mucho ver esas relaciones, cómo se van forjando, cómo a lo largo de la trama pues tú quieres saber qué es lo que va a pasar definitivamente con los personajes. Como bien os digo,
pues siento que es un libro en el que la protagonista se encuentra como en ese punto crucial, entonces es imposible que tú no empatices con ella, independientemente de que seas una persona muchísimo más adulta, que tiene otros problemas diferentes. Todos nos hemos visto en esa posición, todos lo hemos vivido, y sí, la verdad es que me ha gustado bastante y tengo ganas de leer algo más de Victoria, así que pues ojalá nos traiga otro libro muy pronto. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si te has quedado hasta esta parte del vídeo, te voy a pedir que por favor me dejes abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será: me gustan los libros de marzo y abril. Ya sabes que esta frase no tiene nada que ver con el vídeo, pero a mí me hace muchísima ilusión saber que te has quedado hasta el final del vídeo. Te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, puedes activar la campanita, también suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!